Seguimos en La Olla, Sazón Pública. En este segmento conversando sobre esas expresiones estéticas, lo que genéricamente denominamos arte y su vínculo con el conjunto de la vida, cómo mirar más allá de un producto a ser consumido. Y posiblemente esa es una de las rupturas iniciales, porque se trata de quitar esta lógica del consumo. La lógica del consumo se asienta básicamente en la idea que llegas a un producto que no has visto su proceso, no te interesa su historia, compras ese consumo, ese producto, lo consumes y lo puedes desechar, justamente porque no has generado vínculos, relaciones, nos decía Mario hace algún momento. Quebrar estas lógicas consumistas nos puede permitir entender la historia, la vida, las relaciones, la diversidad que hace a cualquier objeto estético. Elvira, nos hablabas de la ciencia y la tecnología de las mujeres, las tecnologías, posiblemente en plural, hay que hablar también de eso, y de una riqueza ahí que se tiene, y decías, cómo el mundo contemporáneo, también, cuando convierte a eso justamente en un objeto, mercancía, objeto solo de consumo, hace perder toda esta riqueza tecnológica. Y posiblemente una de las cosas más lindas en términos tecnológicos de nuestras culturas es que se mezcla una suerte de, la tecnología tiene que tener utilidad práctica, tiene que ser utilizable, funcional, ¿no? Un bello textil no adorna la pared de una persona en la comunidad, sino se carga la guagua, la comida, tiene utilidad práctica y sigue siendo estéticamente bello. Y al mismo tiempo ritualmente vinculado a la vida de la comunidad. ¿Puedes profundizar un poco en estas ideas de estas tecnologías a partir de tu experiencia en los textiles, en la cerámica? Bueno, yo diría un poco, ¿no?, retrocediendo hacia el pasado y luego reflexionando en la actualidad. Lo que pasa es que en el pasado, cuando ya comienza solamente la parte académica, comenzamos ahí, los especialistas lo que va haciendo es clasificando, ¿no? Es decir, esto es arte, esto no es arte, esto es ciencia, esto es tecnología y por lo tanto así van separando. Y eso viene de los años 60, digamos, de los estudios académicos, por ejemplo, el famoso estructuralismo, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, negro, blanco, frío, caliente, o crudo, cocido. Entonces, lo que hoy en día a Bolivia llega es las mismas cosas que van traduciéndose en el lenguaje, ¿no? En aymara, si es cachu es orco, pero no están hablando de lo híbrido, que es, por ejemplo, los famosos, yo diría, quewas o queusas. Y también hay en textil, lo mismo guarimacho, por ejemplo, con una figura central. Entonces, la preocupación mayor es eso. Mi pregunta ya va directamente a estas personas que van craneando, y ya iría también incluso mirando a las organizaciones internacionales cómo van seleccionando y cómo van juzgando patrimonio, por ejemplo. Una de las claves, yo diría, para entender por qué tiene que darnos un valor agregado de afuera y no tener nosotros más bien ese valor agregado, porque los conocemos. ¿Quiénes los separaron, si es artesanía o es arte? Fueron los académicos. Y estos académicos, ¿qué es lo que conocía de esto para decir eso? ¿Hacían o no hacían? ¿Son de escritorio o son personas que han vivido realmente haciendo las cosas? Entonces, claro, por una parte, súper interesante, digamos, en su época, el planteamiento de que este sí va a ser arte, porque es pieza única y simplemente es un objeto que es para mirar la belleza superficial o elegante. Termina como ornamento. Como un ornamento. Pero por otro lado, nosotros como artistas y artesanos, lo que se hace es producir, ya sea con una réplica o con una semejanza a la obra que se produce y que es usual, que tú puedes usar, puedes manipular a lo que quieras. Entonces, para mí, las dos son obras de arte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pasa por la misma tecnología. Esa tecnología no es nada diferente a la obra del arte que del artesano. ¿Por qué? Porque por una parte usamos la misma materia prima. Quizás las manipulaciones son distintas, de otra forma, para tener una textura distinta o una forma distinta. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que la ciencia y la tecnología fue primordial para poder entender su complejidad del objeto. Porque ahí ya estamos hablando a qué profundidad se va a desarrollar la materia prima en su complejidad para obtener un objeto. Entonces, va más allá de lo que estamos pensando.
Y así nos engañaron con la belleza superficial, con pinturas, como decir, yo me pintaría de una bella elegante, pero no van a saber lo que pienso por dentro, quién soy yo. Es más o menos a ese nivel. Entonces, lo que yo enfrento frente a eso, y yo creo que tiene que hacerlo como país, cualquier otro lugar, ya sea una comunidad, ya sea una región o ya sea un estado entero como país, para entender de sus ciencias y de sus tecnologías del pasado, para reflexionar en la actualidad y poder tener más valor agregado de lo que pensamos. Esta es la que tenemos que trabajar y ahí está la cultura completa, porque si no lo conocemos, estas historias, pareciera que nuestra educación está fragmentada, porque ni le sabemos cómo fue en el pasado, cómo fue en la parte histórica colonial de reapropiación, y aquí me parece muy bien, Mario, que nos ha contado de la guitarra que viene o no viene, pero también las famosas reapropiaciones, que entra parte de tu cultura, porque te vas reapropiando de algo que realmente te ha impactado y es muy importante. Y la cultura es así. Si uno mira la pieza arqueológica es lo mismo. Mira, en uno de sus textiles de Mojocoya que yo hablo, la materia prima es tan variada que al final uno piensa que es más cosmopolita que hoy en día. Tenía algodón, tenía fibra de camélido, ¿sí? Camélido, tierras altas, y luego tenía fibra vegetal. Entonces eso implica que había una comunicación tan plena entre tierras altas y tierras bajas que no había ningún problema de división ni de territorio. Más cosmopolita que hoy en día. Y hoy en día sí tantas divisiones, que tú eres aymara, que tú eres quechua, yo sé tierras bajas, tú tierras altas. Y ahora la verdad, la pregunta ahí viene, ¿no? La cultura, cómo se va integrando y tiene que integrarse. Al final de cuentas, todos requerimos de los mismos servicios. Y cuando recogemos estas reapropiaciones y colocadas en el ámbito de la música, a veces nuestra estructura musical o nuestro discurso viene al momento de la invasión española y las nuevas intervenciones. Pero ese lugar de la Andalucía española venía cargado de influencias gitanas, romanís del norte africano, claro, que venían desde la India con los instrumentos de cuerdas desde el siglo X, siglo XI, venían cargados de otras influencias impresionantes que hacen parte de esa memoria, si no, no podríamos entender, por ejemplo, cosas como la chacarera y cosas por el estilo. Y me gustaría que a partir de eso nos puedas compartir esta experiencia de cómo agarras ese objeto, ese producto que también es la composición musical, cuando se vincula luego a la comunidad. O sea, tener mucha experiencia de viajar en el país, vincularse a la comunidad y que se críe ahí de alguna manera la música, vaya brotando, se críe en esa complejidad de relaciones culturales, porque ya no son... Se mantienen las singularidades, las diferencias, no es que todos nos mestizamos y ahora todos somos iguales, pero se van siempre intercambiando, ¿no? Compartiendo, hibridando en algunos casos, generando brotes nuevos. Por eso el término de revolución cultural, que todavía se lo está viendo de una manera, creo, muy superficial, ¿no? Ahorita se habla de revolución cultural solamente en el ámbito de sacar a la luz algunas cosas que estaban en las sombras, que por supuesto es vital, pero la revolución cultural es, yo creo, mucho más profunda y más compleja. Y es porque es una mezcla de muchas cosas. Somos el chenco hermoso, como decía el papiro, un chenco de todo un poco. Entonces, cuando, digamos, tú viajas a las comunidades, a hacer conciertos, a hacer actividades, inevitablemente te vas a impregnar de olores, colores, sabores, ideas, risas, heridas, etcétera, y eso se traduce en una canción, se traduce en un poema, se traduce en una pintura, y eso llega a otras partes también. Y en cuanto a los ritmos que decías tú, Mario, también pasa lo mismo. O sea, en una manera superficial, cuando hemos ido por la región del Chaco, inevitablemente hemos escrito chacareras, inevitablemente, pero también saber que la chacarera también tiene una historia previa, ¿no? Es como decía un poco Eduardo Galeano, al final todos somos migrantes del África, porque ya hay una gran aceptación de que el ser humano ha nacido de ahí. Entonces al final todos somos migrantes africanos, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y hay vínculos culturales desde ese entonces. El mismo rock, por ejemplo, que quizás hay alguna crítica al rock porque no es nuestro, no sé qué, pero el rock tiene una raíz de los esclavos negros de Estados Unidos, digamos, que han hecho el jazz, el blues y no sé qué, ha derivado en el rock, pero esos negros también han venido, digamos, del África, ¿no? Esos compañeros negros. Entonces, al final todo lo más está vinculado. Entonces, el gran reto de una revolución, ya hablando de nuestro país, de una revolución cultural, es
poder mirarnos a nosotros mismos y darnos a nosotros mismos nuestra propia identidad, que es importante, con todo lo que somos y todo lo que tenemos de todas partes, y ya generar vínculos más de tú a tú con el mundo entero, ¿no? Que no nos definan otras personas, como decías tú, Elvira, tan interesante, los expertos, digamos, que no nos definan, nos autodefinamos en nuestra propia revolución cultural, sabiendo que somos unos chencos hermosos y complejos, y así ya poder mirar al otro de tú a tú y generar más vínculos culturales. La revolución cultural para mí es mucho más profunda que la revolución política y que la revolución económica, que son por supuesto vitales, pero lo más profundo, y estas discusiones son vitales para eso, habría que hablar de estas cosas en colegios, en las universidades, ¿no? No solamente ver temas económicos y políticos que son vitales, pero la revolución cultural es eso. Entonces, todo este chenco tenemos que vivirlo y palparlo, viajando en las comunidades, de las comunidades que vienen a las ciudades, y eso, ir haciendo en esta olla, meter así nuestras cositas y hacer una rica sopa entre todos, ¿no? Pues a ver, empezaremos a hablar en el siguiente segmento de esos pasitos. ¿Por dónde podemos dar pasos para que esto de vincularnos con los contextos, las historias de los objetos, las comunidades, las relaciones, esta red de la diversidad que decía Elvira, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde podemos caminar? Pero eso lo hacemos en el siguiente segmento de La Olla. Esperen.